Una vez más, iniciando nuestro tiempo de estudio, les agradecemos su tiempo de espera. Aquí tenemos un pequeño problemita técnico de la luz, así que si me ven un poquito oscuro, no es que me fui a la playa, es porque finalmente es parte de lo que estábamos tratando. Bien, mientras buscas en tu Biblia el capítulo 2 de los Hechos, agradecemos a Dios la oportunidad de estar juntos una vez más, para quienes están con nosotros presente, y a ustedes a través de estos medios. El Señor nos permita una buena clase, recordando que necesitamos la presencia, la llenura del Espíritu Santo para continuar mirando en ese contexto. Bien, como no es una clase didáctica de la universidad, donde el maestro solo se preparó y va a venir a impartir clases, esto es muy distinto, puesto que necesitamos la dirección de Dios para comprender y entender su palabra y la revelación de lo alto. Vamos a hacer una oración y el Señor nos ayude para caminar con Él. Uno de ustedes, por favor, dirija la oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre, Dios, donde nos das la oportunidad de prepararnos, mi Dios, de aprender lo que tú has preparado, Señor, para nosotros como iglesia, Señor, como hijos, que en esta noche tú nos ayudes Aleluya. a entender y a comprender, mi Dios, el poder, mi Dios, que tenemos a través, por medio de tu Espíritu Santo. Impacta, habla, Señor, a nuestro espíritu, y que nuestro entendimiento, mi Dios, cada día sea mayor en cuanto a la Escritura y lo que dejaste para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Abre tu Biblia, por favor, es Hechos 2, versos 41 en adelante, y es donde vamos a iniciar la gran aventura esta noche acerca de cómo es que la iglesia se hace presente, es decir, su nacimiento se convierte en una realidad, en un ambiente donde el pueblo judío celebraban sus fiestas, y es justo ahí donde acontece el milagro. Jesús había declarado que Él edificaría su iglesia, y es precisamente lo que estamos viendo. Vamos a leer versos 41 y 42. Permíteme hacerlo en voz alta. Pedro, hablando a esa multitud, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pedro había estado compartiendo aquella gran multitud de mujeres y hombres que se habían reunido en la celebración de esa fiesta de Pentecostés. Y ante aquel momento de sorpresa para algunos, cuando estaban escuchándoles hablar de la grandeza, de la gloria de Dios, en el idioma donde ellos habían nacido, no en hebreo, sino en diferentes lenguajes, esto propició que se acercaran. Y entonces Pedro aprovecha, siendo lleno del Espíritu Santo, para compartir este mensaje. Y es lo que Lucas está registrando acerca de lo que aconteció como resultado de ese momento precioso. Y podemos decir entonces que la exposición de la palabra siempre tiene un resultado. Jesús lo enseñó. De esta manera nosotros debemos aprender la lección que nosotros sembramos, y tarde o temprano esa semilla puede dar fruto. Es lo que aconteció. Nos damos cuenta entonces que el Espíritu Santo propició a quienes escucharon ese mensaje una convicción. Colocó una realidad en cada individuo ahí reunido, con el propósito de reconocer quién era Jesús, el que Pedro estaba compartiendo y señalando que él era el Mesías prometido. De esta manera entonces sucede una enorme condición que nos sorprende. Dice aquí que recibieron la palabra y fueron bautizados. Es decir, todas estas personas, no sabemos exactamente cuándo fue, cuántos reunidos estaban ahí. Lo que sí tenemos es que de toda esa cantidad reunida, solo 3,000 personas decidieron reconocer quién era el Cristo
en Jesús se cumplían todas las promesas del Antiguo Testamento y por lo tanto ellos al reconocer, confesaron que Jesús era el Mesías, es decir, el Salvador para su vida. ¿Qué sucedería a nosotros si 3,000 personas se añadieran a la iglesia? O sea, para nosotros es como leer, pero para ellos fue el inicio de la iglesia. En otras palabras, había 3,120 personas ya haciendo una labor. Eso es algo que nosotros necesitamos darnos cuenta, que no fue un hecho histórico únicamente. Es cuando el Espíritu Santo propicia, cuando estamos en la línea donde el Señor Jesús lo declara, que se pueden dar de esta manera resultados similares. No podemos decir solo fue en ese momento, no, esa fue la ocasión inicial. Pero hemos visto a lo largo de los siglos avivamientos en diferentes lugares donde miles y miles de personas vienen al conocimiento de la palabra del Señor. Pero dice aquí entonces que ellos, ¿qué dice? No solo recibieron la palabra, dieron un paso adicional, fueron bautizados. Es decir, la clase anterior habíamos estado hablando un poco del bautizo. En 1 de Pedro 3, verso 21, si uno de ustedes lo lee, por favor. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Dice, no salva, ¿ok? Nos salva. Nos salva, Salva. ok. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Una vez más tenemos que enfatizar que el bautizo no es el requerimiento salvador, es la continuidad de la evidencia interna, es la consecuencia de lo que creemos, es la manifestación pública de haber reconocido quién es el Señor y que nosotros caminamos ahora en una novedad de vida, en un cambio radical de nuestra vida. Por eso, para aquellos 3,000 personas o 3,000 judíos, representaba un enorme precio a pagar, porque serían desligados de la adoración del templo, serían rechazados por la mayoría de sus familias. Acababan de 40 días antes habían asesinado al Salvador, porque lo tenían como un usurpador. Así que para ellos, hacer públicamente su fe representaba aceptar el costo de decir que ellos estaban convencidos plenamente, seguros, a través de la revelación del Espíritu Santo, a través de las Escrituras, y estar seguros que Jesús es el Mesías. Qué impactante, ¿no? No solo recibieron, sino se bautizaron como consecuencia de... ¿Sí? Es muy importante eso. Es como algunos de nosotros cuando nos bautizamos, algunos de nuestros familiares, amigos, fueron una oposición, comentarios en contra, y finalmente en ciertos momentos hubo división familiar, cesados de una comunión. ¿Por qué? Porque estábamos seguros quién es Jesús. Ellos no lo tenían como nosotros hoy lo podemos continuar mirando. Parece historia, pero es tan actual. Exacto, por eso mencioné que no es solo un hecho histórico, es la historia de día a día cuando los nuevos y genuinos creyentes se convierten y dan pasos de fe, pasos de obediencia, caminando hacia adelante. ¿Sí? ¿Comentarios? Bien. Para quienes están a través de las redes sociales, pueden enviarnos sus comentarios y trataremos de contestarlos a la brevedad posible.
Eso nos permitirá compartir, contribuir para el desarrollo, el crecimiento y sobre todo, esa interacción hace posible el enriquecernos, el retirar dudas, el establecer hechos y nuestra fe pueda ir creciendo paso a paso en esta condición. ¿Qué sucede? Imagínate una iglesia, en un instante, 3,000 personas llegaron. ¿Qué hacer? ¿Cómo lograr? ¿Cómo moverse? ¡Wow! Ese es un reto en todo lugar y a cualquier persona le costaría demasiado porque ¿quién pudiera tener la habilidad para alimentar, fortalecer a 3,000 personas? ¡Wow! Bien, ¿qué sucedió entonces? La vida ahora de la iglesia se convierte en algo tremendo, porque Lucas enfatiza 4 aspectos que son importantes, que nosotros podemos continuar y darnos cuenta que una iglesia sana, una iglesia viva, siempre tendrá estas condicionantes en su relación, en sus prioridades, en su búsqueda, cosa que a veces hemos perdido debido al tiempo, a la rapidez, a las distancias y por un resfrío personal. Verso 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, la iglesia inicial tenía una serie de prioridades muy bien definidas. Para ser un cristiano exitoso, no tendremos que buscar en una librería cristiana 10 pasos para ser el cristiano exitoso. Sea sonriente. Hábleles cada mañana. Báñese con agua fría. No. O sea, no. La vida de una iglesia se fundamenta única y exclusivamente en la verdad que es la palabra eterna de Dios. Ese es el secreto de una iglesia sólida, donde sus miembros pueden caminar, desarrollarse e ir paso a paso para ir alcanzando una madurez. Por eso Pablo había escrito posteriormente, más adelante, diciendo que los miembros de la iglesia deben crecer y llegar a la estatura del varón perfecto. Y esa es la base fundamental del liderazgo, conocer y alimentarse de la palabra de Dios. Así que los nuevos convertidos, vamos a colocarlo aquí. Y en esos 3,000 estaban los 1,200. Los 120. Los 100 más 120. Más 120. Ok, más 120. Así que ahora la iglesia inicia y con sus prioridades, y la primera es insubstituible. No son los juegos, no es el carisma, no son los músicos, no son las instalaciones, no es el que me siento bien. Esta es la prioridad a la cual debemos aspirar, practicar y vivir hoy como siempre. Dice entonces que es la palabra de Dios. Ellos perseveraban ¿en qué? En la doctrina. La palabra que tenemos aquí en la doctrina es lo que se enseña, lo que se transmite. Eso quiere decir doctrina. Aquello que es fundamental, elemental e inamovible. Todo lo que permanece, eso es la doctrina. Entonces, nos damos cuenta que tenían ellos 3 fuentes donde continuar creciendo. ¿Cómo se componía o cómo se hacía la enseñanza? ¿De dónde procedía? ¿Cómo es que se podían instruir?
Hoy somos muy inclinados a las metodologías, somos muy inclinados a buscar en otros lugares, cuando en realidad la palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos para seguir creciendo y seguir adelante. Ellos tenían 3 fuentes. La primera, el Antiguo Testamento. Ellos ya tenían completo el Antiguo Testamento. De Génesis a Malaquías, ellos ya tenían toda la enseñanza de Moisés, los profetas, todo estaba escrito ahí, por lo tanto no existía ninguna duda al respecto. El pueblo judío se había caracterizado únicamente por tener todo el Antiguo Testamento. Así que para ellos estaban completos. De igual manera, nosotros actualmente seguimos entendiendo, estudiando, creyendo y practicando lo que se relaciona, enseña, instruye para nosotros en el Antiguo Testamento. Pablo fue acusado en algún momento de retirar los escritos de Moisés, de negar la doctrina antiguotestamentaria, y eso era mentira. ¿Estamos bien? La segunda fuente que ellos tenían era la enseñanza de Cristo. ¿Cuál si ellos no lo habían conocido? Los discípulos, lo que aprendieron durante 3 años con el maestro, ahora ellos estaban enseñando lo que habían recibido anteriormente. ¿Vamos bien? Lo que los discípulos estaban instruyendo a esa iglesia inicial, primero era la revelación del Antiguo Testamento, ahora era la enseñanza de Cristo, que fue el primer sermón que Pedro establece. Ellos serían los medios o los canales a través de los cuales el Señor instruiría a los judíos para conocer al Mesías. Y la tercera fuente, el Espíritu Santo. Vamos a leer Juan 16, 12 al 15. Dice, aún tengo muchas cosas que decir. Jesús está hablando a sus discípulos. Es lo que tenemos que colocar como antecedente. Jesús está dándose cuenta que la capacidad de comprensión de los suyos no les daba para más. Habían llegado al límite y no tenían todo lo que requerían para comprender lo que sería el futuro de la iglesia. Aún ellos estaban limitados. ¿Estamos bien? Estaban limitados. Tenían problemas para entender que Jesús iba a enfrentar el Calvario. Entonces Jesús está diciendo, ahora esto es lo que va a suceder. Vamos a escuchar. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En otras palabras, el Maestro enviado por Jesús sería el Espíritu Santo, que instruiría como empezó en Pentecostés. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ahí inicia esa llenura, esa plenitud, esa revelación. Es el momento donde ellos reciben esa capacidad que viene de lo alto para entender, comprender las verdades eternas. Y aún hay algo que necesito enfatizar. En la medida del crecimiento, de la madurez y el desarrollo del ministerio de la predicación, se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Ellos fueron los medios, el canal, el vehículo que el Espíritu Santo utilizaría para escribir el contexto general de la Biblia. Es decir, el Antiguo como Nuevo Testamento se tendría que finiquitar, y esto sería a través de esos hombres que el Señor eligió, que el Señor levantó, que el Espíritu Santo equipó, como Lucas, como Marcos, para escribir las Escrituras. ¿Vamos bien? ¿Comentarios? Está bueno, son más
Pues saludos con la pastora Elsa, Manuel Sánchez Rojas y el hermano Gámez. Gracias a todos ellos. Hermano Pili, hermano Gámez, excelente. A cada uno de ellos los saludamos. Y sus comentarios, sus aportaciones, los hermanos, todos son bienvenidas. Todos son bienvenidos sus comentarios. Resumiendo entonces, esa iglesia tenía una prioridad definida. ¿Por qué? Porque Jesús había instruido a los suyos acerca de cómo debería ser la enseñanza, la instrucción. Recuerdan que Jesús pasó 40 años después de la resurrección con ellos, enfatizando una vez más las Escrituras, lo que iba a venir. El Antiguo Testamento ya estaba completo. Por lo tanto, el Espíritu Santo revelaría a estos discípulos todo ese contenido para abrir los ojos, para ir entendiendo paso a paso lo que sucedería. Es como cuando Jesús iba camino a Emaús con aquellos dos. Ellos todavía tenían problemas en su concepción, en su captación de la verdad espiritual. Y Jesús les abrió el entendimiento y entonces pudieron darse cuenta, iniciando desde Moisés y hasta todos los profetas. Es por eso que nosotros tenemos todavía el Antiguo Testamento, porque es palabra viva y eficaz. ¿Sí? La enseñanza, el otro punto, la enseñanza de Cristo, cómo los discípulos que habían estado 3 años con Él, ahora instruían a los suyos como resultado de ser testigos oculares, de experimentar el bautismo, la llenura del Espíritu Santo y comunicar el mensaje que Cristo les confió. Y el tercer punto, el Espíritu Santo al descender, al llenarlos, ahora tenía toda la libertad para equiparlos en esa preparación donde les revelaría paso a paso la nueva enseñanza acerca de lo que Jesús les había dicho, porque vendrá el Espíritu Santo y Él les revelará, Él les enseñará. Él, ¿qué dice? No inventará otra cosa, Él tomará de lo mío. ¿Ok? En otras palabras, el Espíritu Santo nunca va a ir en dirección opuesta que no sea exaltar y glorificar a Cristo. De todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomara de lo mío, y eso lo hará saber. Claro, eso es el Espíritu Santo. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando hay una manifestación, un mover del Espíritu Santo. Debemos tomar en cuenta que el Espíritu Santo nunca irá en dirección opuesta a lo escrito, ni en diferente lugar, ni tomará la gloria. El Espíritu Santo siempre será el vehículo para llevarnos a un conocimiento más profundo, para exaltar al Padre, para exaltar a Jesucristo. ¿Sí? ¿Comentarios? Esto entonces nos debe llevar a nosotros que lo que en los púlpitos se debe colocar no son libros de psicología, no son libros de motivación. Lo único que es capaz de cambiar y transformar una vida es la palabra viva del Señor. Lo que puede hacer posible que el pecado ya no tenga mayor peso, atracción y aún una constitución de conducir a las personas a una condenación es únicamente la palabra de Dios. Por eso, la exposición de la palabra, como decía el salmista, alumbra. Ustedes y yo necesitamos, como todo cristiano y todo pastor, debe tener en cuenta que no es invitar a comediantes cristianos, no es invitar a cuentachistes, no es invitar ni a hacer tampoco conciertos para atraer. No, si la palabra de Dios y el Espíritu Santo no atraen a las personas, solo se van a desgastar. Si el Espíritu Santo no trae convicción en una persona, en vano estaremos trabajando. Los 3,000 no se convirtieron porque Pedro sabía hablar, porque tenía un gran carisma. No.
esa palabra poderosa penetrando y la convicción del Espíritu Santo es la combinación perfecta para que nosotros lo hagamos. ¿Sí? ¿Comentarios? El punto B que tenemos, después de estos tres aspectos que tenemos, ya lo vimos. Ellos tenían entonces, ¿qué dice ahí? Después de la prioridad de la palabra, ustedes tienen la Biblia. En el verso 42. 42, y perseveraban en la doctrina. Ajá, ese es lo que tenemos. En la comunión. Nada más, perdón. Cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles, no estamos hablando que ellos son los que hacen un cambio radical de doctrina, no. Ellos son el medio para continuar la enseñanza, ¿ok? Son continuadores, como nosotros también debemos ser continuadores del mismo mensaje. ¿Ok? Dice entonces, ¿compartir qué? 42. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y Ok. en las oraciones. Hay algo que necesitamos resaltar. Nuestra naturaleza humana no es muy apta para convivir con tantas personas. Podemos ver que la unidad, la comunión, el compartir es un milagro que emana de una vida transformada, de un nuevo nacimiento. Es donde ya no es tanto nuestros gustos, porque ahora ese nuevo nacimiento propició una amplitud y como dice Romanos 5:5, el Espíritu Santo derramó ya ese amor del Padre sobre nosotros para poder compartir, compenetrar y participar en todo tiempo acerca de esa relación que cada vez se hace más intensa. Por eso en la iglesia nos llamamos hermanos. ¿Sí? ¿Estamos bien? De tal manera, vamos a leer Primera de Juan 3:14, por favor. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto es, ahora surgía un nuevo lazo, donde el nuevo nacimiento proveía también una identidad. Esto propició que todas las personas alrededor pudieran darse cuenta que algo sobrenatural acontecía, puesto que ahora aquellos 3,000 más los 120 recién se conocían y pareciera que habían crecido juntos. ¿Por qué? Porque había una afinidad, una comunión. Había una diversidad de caracteres, pero los lazos del Calvario son los que perduran por una eternidad. Eso es lo que está sucediendo. Una iglesia sana puede desarrollar excelentes relaciones. Una iglesia que enseñe estos principios puede producir no solo hermanos, amistades, puede propiciar una relación excelente donde el caminar juntos será determinante al respecto. Por eso nos une el amor del Señor, la nueva naturaleza, y somos en el Señor uno, tenemos una identidad específica. Así como Israel fue o es, todavía hablando en el pasado del Antiguo Testamento, el especial tesoro del Señor, su pueblo escogido, así nosotros somos hoy un pueblo escogido, un pueblo distinto. Y esa palabra que llamamos koinonía en griego, que es comunión, es donde podemos compartir. Por eso dice la Biblia que debemos aprender a gozarnos con los que se gozan, a comer con los que comen, ¿no? Y a llorar con los que lloran. Es decir, aprendemos a estar juntos en tiempos de alegría, en tiempos de prueba, en tiempos de persecución, como en tiempos de escasez. Eso es algo que necesitamos desarrollar, pero ¿qué es? Esa es una decisión. No son flores a nuestros pastores, bueno, sí. Justo el domingo estábamos platicando con Steven y con Abre, y Steven hizo un comentario que Jorge y yo ya lo habíamos platicado, que a pesar de todo este plan de método, pero la dinámica de los viernes y de las actividades entre semana, los domingos así en su casa,
Y ahora que estaba haciendo el estudio, que me equivoqué un chorro, se siente así, o sea, no solo es el compartir, sino que te gusta compartir y estás y nos conocemos más, estamos más pendientes unos del otro, aunque estamos poquitos, pero... Es, por ejemplo, el domingo te das cuenta y dices, nos faltó este hermano, nos faltó aquella hermana. O sea, ¿por qué? Eso es lo que sucede. Y hacen falta. Eso es lo que acontece. Hacen falta. Cuando alguien no está presente. Es que nuestra mesa nunca va a estar completa a menos que no estén todos. O sea, aunque tengamos 1000, por decir un número, siempre nos va a hacer falta el que no está. Aunque estén en cirugía. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué? Vamos a leer Colosenses 1:18. La iglesia es un cuerpo. No podemos ni deberíamos dividirnos. Nos hacemos falta. Somos creados para vivir en comunión, en armonía. Y no es porque seamos o carismáticos o todo sea color de rosa, no. Porque lo que nos une debe superar todas esas condiciones. Esa era una característica que la iglesia inicial manifestó. Y eso es algo que podemos manifestar. Porque el amor es buscar e interesarnos por el bienestar de los hermanos. ¿Dónde están? ¿Cómo están? ¿Qué sucede? Y a veces si no les puedes llamar, cuando menos oramos. Porque orar es una enorme prioridad. Sí, Colosenses 1:18, por favor. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, nosotros estamos unidos como cuerpo a la cabeza y por lo tanto somos de Él. No solo somos de Él, Él es de nosotros, o Él es nuestro, se puede decir de esta manera. Así que somos una familia y eso es característico. Eso es algo que debe movernos constantemente. ¿Por qué? Porque nuestra vida gira en un ámbito espiritual. Y aunque hay buenos amigos, que aunque no son cristianos, hay buenos amigos no cristianos, muy buenos amigos pudiéramos decir, ese ámbito espiritual nos levanta en esa búsqueda para mantener esa armonía, esa similitud de intereses, de prioridades, de búsqueda. ¿Por qué? Porque nuestra vida ahora es espiritual completamente. ¿Comentarios? Bien. El otro punto dice que compartían el pan. Es también grato compartir el pan, ¿no? Compartir la mesa, sentarte a comer, disfrutar. Y eso es algo que a veces te estamos perdiendo. Pero en fin, primero vamos a continuar. Este término de compartir el pan, hay una discrepancia en algunos teólogos, en algunos eruditos, como resultado de colocar que lo que compartían era únicamente la cena del Señor. Pero eso sería ilógico cuando se tiene una relación tan profunda. ¿Por qué? Porque ese término es para ambas actividades. No solo compartían la cena del Señor, que eso no sabemos si lo hacían diario, por semana, por mes, porque no hay un mandamiento al respecto. Dice cada que nosotros deseamos hacerlo. Pero lo que sí sabemos con toda certeza es que ellos compartían también el sentarse a la mesa. En su hogar, en el lugar donde se reunieran, ellos compartían la comida. ¿Por qué? Porque para nosotros parece no ser tan intenso, pero para el pueblo judío sentarse a comer era un compromiso, era una intensidad, era una identidad, era una familiaridad. Para ellos representaba algo, un círculo íntimo. Esa es la diferencia. Pues en la actualidad todavía, o sea, no es difícil sentarte a la mesa o invitar a la mesa a alguien más. Pues sí. Lucas 24:30 y otro Hechos 27:35.
Y es que no se trata de cuánto la mesa esté llena. Porque ese es el punto. A veces estamos más preocupados por cuánto vamos a tener en la mesa para invitar, que lo que es más importante es la relación que desarrollamos mientras estamos sentados en la mesa. Esa es la diferencia. Porque creemos que debemos tener un manjar y una gran cantidad de comida. No. El propósito no es que sea el centro de la comida, sino el medio para ir profundizando cada vez más nuestra relación, nuestra comunión, es lo que está diciendo. Lucas 24:30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. El mismo Señor Jesús, ¿qué hizo? Estaba compartiendo con los suyos. No era la Santa Cena como la conocemos nosotros. Estaba compartiendo sus momentos últimos, momentos íntimos. Estaba disfrutando al máximo la compañía de quienes estaban alrededor. Si tú me preguntas si había carne, no, era pan. ¿Te das cuenta? Era pan rico, al cabo era light, ¿no? Y hasta la fecha no falta el pan, pastor. Bueno, eso es algo que hay ahí. Todos podemos darnos cuenta que el interés prioritario no era colocar una gran cantidad de comida, sino era el medio para continuar desarrollando, incentivando y profundizando la relación de hermanos, amigos, ir creciendo juntos, compartiendo las experiencias, viviendo intensamente. ¿Sí? Hechos 27:35, aquí está el apóstol Pablo. Sí, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Una vez más, el principio, dando gracias a Dios por lo que recibimos, pero el propósito era compartir. Esto es lo que tenía la iglesia inicial. Una característica que quizás hemos venido perdiendo por una gran cantidad de aspectos actualmente, pero que no deberíamos perder de vista, volverlos a llevar a la práctica. ¿Sí? Compartir juntos, porque se comparte todo. Como dijo el Señor, sobrellevando las cargas los unos de los otros. ¿Y dónde se comparten? Cuando compartimos, cuando se tiene esa confianza, cuando hay una relación que nos puede decir, me está pasando esto, porque a veces no se tiene la confianza, pero en ese desarrollo de relaciones es cuando surgen estas cosas. Bien, ¿qué otra característica tenían? Bueno, vamos a tener otra lectura, por favor. Romanos 12:10, si la tenemos. Esto significa que no solo ellos se habían delimitado a una esfera espiritual, eso se trasladaba en todo ámbito, en el emotivo, en el físico, en el relacional. Ellos deseaban estar más cerca de uno de otro. Romanos 12:10, por favor. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Amor fraternal. Eso es lo que emerge de nuestra comunión con Dios, y ese amor es el que se recibe para dar. Y por consiguiente, dice, en cuanto a honra, prefiéranse, elíjanse unos a otros. Esto nos compete, es nuestra decisión. Y si nosotros lleváramos a cabo este contexto, no es fácil porque los diferentes caracteres, trasfondos, culturas, circunstancias, a veces son una limitante, pero cuando se tiene la disposición,
las cosas pueden superarse. Eso es lo que necesitamos hacer. Eso es algo que necesitamos ir dando pasos cada vez más sólidos al respecto, ¿sí? Por eso dice la Biblia, de lo que te pongan de comer, no preguntes. Imagínate, a mí me ha tocado ir a un lugar o lugares o a la casa de alguien y te sirven algo de comer y tú dices, es que en mi casa no me dan eso, es que yo no me lo como así, es que está crudo y, ¿sabes? Ellos lo hacen con todo el amor, te están dando lo mejor que tienen. Y una actitud nuestra puede echar a perderlo todo. Y en amor dices, bueno, en tu nombre, Señor. Dando gracias y vamos comiendo. ¿Por qué? Porque eso va a propiciar esa relación profunda. El día que tú digas, ay no, yo no quiero eso, cerraste la puerta y nunca más te van a volver a invitar. Como dijo Moisés, que es de mis escrituras favoritas, ¿no? Éxodo 16, 19. No dejes para mañana lo que te puedes comer hoy. Eso dijo Moisés. Y eso lo pueden verificar. Es por eso me gusta, como anillo al dedo diríamos, para mí. Es que me gusta comer. Comentarios al respecto. Comentarios al respecto. Tenemos comentarios de quienes están con nosotros ahorita en vivo. Bien. Hay otro aspecto característico que tenían un ilimitado poder. Cada aspecto de su vida, individual o familiar. Sí, Rodrigo. Sí. Dice, Marta afanada y turbada, se distrajo de disfrutar de la compañía del Señor Jesús. Exactamente, Rodrigo. Tenía al Creador de los cielos y la tierra. Tenía a quien generaciones hubiesen querido ver, palpar, estar ahí, escuchar su voz. Y a veces estamos, como dijiste, es cierto, tan afanados que olvidamos que esa es una de las prioridades más importantes. ¿Sí? Qué excelente, gracias. Había un ilimitado poder, regresamos, ¿qué? Cuando participaban en las oraciones. Se ríe Rodrigo y dice, mi pastor me hizo recordar la película de Indiana Jones, vaya platillos que le sirvieron en esa película. Bueno, ahí no eran creyentes, así que no hay problema. ¿Ok? ¿Qué sucede? Porque era una iglesia poderosa. Porque era una iglesia que tenía trascendencia. Porque era una iglesia que atraía. ¿Por qué sucedían cosas? Porque era una iglesia que había entendido que existía disponible para ellos un ilimitado poder a su disposición, que era la oración. Así que ellos habían entendido, y podemos leer Hebreos, por favor, 4:16. Primero, desde el Antiguo Testamento, la oración formó parte del pueblo judío. Pero cuando el Señor Jesús aparece en el escenario, hace de la oración una realidad personal, que los resultados se hacían visibles como resultado de ese tiempo dedicado a buscar el rostro de Dios. Y los discípulos, al comprender, al constatar cada oportunidad que Jesús tenía de aislarse para ir a orar, regresaba lleno con el poder, milagros, maravillas sucedían. Ellos entonces comprendieron que la oración no era un acto piadoso, no era un acto para ser espiritual, no. Era el ilimitado poder disponible a favor de quienes creen y de esa manera elevar su voz ante el Señor. Vamos a leer Hebreos 4:16, por favor. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Wow! El pueblo judío solo tenía esporádicas ocasiones para acudir al templo y el sacerdote orar muy limitadamente. Una vez al año entraba al lugar santísimo. Ahora los creyentes tenemos un acceso inmediato e ilimitado. Podemos acudir en cualquier lugar del mundo donde estemos. A cualquier hora tenemos acceso. Es lo que comprendió la iglesia inicial. Ellos sabían que orando en el nombre de Jesús vendrían una enorme actividad divina a su favor. Por eso era una iglesia con poder. Porque una iglesia que ora es una iglesia que tiene impacto, alcance, que sabe cómo pelear sus batallas, sabe cómo enfrentar la adversidad, conoce dónde estar cuando las cosas no van bien. Y la oración no es un refugio, aunque forma parte, pero la oración es el medio eficaz para propiciar que las cosas que nos alteran sean alteradas por el poder de Dios. Debemos volver a reiterar que nosotros tenemos una oportunidad similar. Ahí donde estás, hermano, hermana, en tu casa, en el lugar donde estés, nada te impida acudir al trono de la gracia. Si hay una necesidad, utilízala como el medio para orar, para buscar al Señor. Como decía Santiago, ¿está alguno triste, afligido? ¿Qué debe hacer? Orar. Y la oración habla de otro aspecto, dependencia. Porque somos dependientes del Señor. Cuando oramos es porque sabemos que hay alguien más grande, fuerte, poderoso, capaz, hábil, que tiene todos los recursos a su disposición para auxiliarnos. De tal manera que cuando las personas rechazan la oración, limitan la oración, no la practican, están limitándose a sí mismos. Porque la oración es relación, es comunión. Y de hecho la vida nos enseña que es una vida de relaciones. Por eso la iglesia inicial impactó a Jerusalén. ¿Por qué? Porque estas características no eran comunes. Ahora había una comunidad, una congregación con un rápido crecimiento, pero sobre todo con un alto grado de prioridades que hacía posible que las cosas cambiaran. La oración. ¿Sí? ¿Comentarios? Excelente. Esto nos lleva entonces a una conclusión en estos dos versos 41 y 42. Su persistencia o su permanencia en la prioridad de conocer la palabra de Dios reveló el crecimiento, la madurez y la clase de creyentes que se estaban produciendo como resultado de exponerse únicamente la palabra de Dios. Eso es importante. De tal manera que ahora ellos estaban practicando un amor que no había antes, pero que ahora se interesaban los unos por los otros, buscaban el bienestar uno del otro y sabían que una necesidad pudiera ser llevada ante el trono de la gracia y de esta manera Dios enviaría la respuesta. Qué impactante que nosotros pudiéramos tener esa misma concepción y la práctica de una vida congregacional de oración. Eso sería enormemente. Una de las anécdotas que me acuerdo cuando hablábamos o escuchábamos acerca de uno de los más grandes predicadores, Charles Spurgeon, en Inglaterra.
Una vez le preguntaron, oiga, ¿y cómo es que usted puede predicar tanto? Usted puede predicar ante 6,000 personas y no había micrófonos, no había nada, era un edificio. Y él dijo, acompáñenme, los voy a llevar al cuarto de la calefacción. Y se fueron al sótano. Y allí estaban cientos reunidos orando. Digo, este es el secreto. Hay una iglesia orando para que la predicación sea poderosa en el impacto de la palabra. Imagínate. Aquellos jóvenes salieron impactados de haber entendido dónde estaba el cuarto de la calefacción. O sea, calentando el horno al máximo, ¿no? Y así es. Por eso la oración para los discípulos era prioritaria. Se dice que Santiago, el escritor del libro de Santiago, le decían rodillas de camello, porque tenía callos en las rodillas como resultado de tanto tiempo pasar buscando al Señor. ¡Wow! El Señor nos ayude a desarrollar ese tipo de inversión, de orar. Porque si lo hacemos, estoy seguro que el Señor va a añadir, va a atraer más gente, nos va a permitir servirle con mayor intensidad. ¿Sí? Comentarios antes de pasar a los siguientes versos, al 43 al 47. Espero que nos dé tiempo. ¿Alguien puede leer estos 3 versos del 43, por favor? ¿De Hechos 2? Sí. 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahí nos vamos a quedar cuando termines ese verso. ¿Ok? 42, ahí termina. En el 43. Antes del 43. Sí, bueno, ahí. Ok. La iglesia estaba experimentando un despertar espiritual que no se había vivido en el pueblo judío. Las maravillas que Jesús había realizado impactaron a Jerusalén y a todo su entorno. Pero ahora, a través de estos hombres, el Espíritu Santo estaba propiciando una enorme cantidad de señales, de maravillas, es decir, milagros. Esto quiere decir que la iglesia no solamente tenía pureza, no solo tenía santidad, tenía un poder enorme. Y había un poder capaz de manifestarse intensamente allá manifestarse cuando las personas estaban en necesidad, en angustia, en crisis. Y esto era algo necesario. Por eso Jerusalén estaba una vez más siendo impactada por la gran cantidad de señales y milagros. Porque ya no era aquel de quien habían escuchado, ahora eran sus seguidores los que habían recibido ese poder. Jesús mismo lo había declarado, recuerdan, dice, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Hemos visto que ese poder, Pedro declaró, está disponible para ustedes, para todos los que el Señor llamare. De tal manera, entonces, que esa iglesia que nosotros en ocasiones llamamos primitiva, y valga la redundancia, primitiva cuando hablas en el contexto de la primera, en iniciar, en continuar, en hacer, pero para muchos cuando dicen primitiva es un menosprecio por creer que hoy tienen más que antes, pero déjame decirte. Como si tuviera que evolucionar. Exactamente, ¿no? Sí, no hay una evolución. Así es. De tal manera que podemos ver entonces que esta iglesia tenía un alto grado de impacto. ¿Por qué? Porque estaba pegada a la verdad de la palabra. No había sustitutos. No había maestros que se pararan ahí para deleitarlos. Ellos tenían hambre y sed.
Y lo único que puede satisfacer la vida, el espíritu de una persona que busca genuinamente a Dios es la palabra. Es el Espíritu Santo que hace posible que todo suceda. ¿Sí? Y también dice, verso siguiente. 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y otro, por favor. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué está diciendo ahí? Muchos le adjudican al socialismo, al comunismo, y otros determinan que ha sido o fue una condición impositiva. Déjame decirte, no. Lo que está revelando Lucas es que ese amor y esa intensidad hacía posible el desprenderse de sus propios bienes con el único propósito de ayudar a quienes estaban pasando tiempos difíciles. Esa era la consecuencia de la koinonía, debemos entenderlo. Era la consecuencia de la relación donde se daban cuenta realmente de cómo estaban viviendo las personas o los hermanos. Y ellos tenían algo que pudieran colocar para propiciar, aliviar esa condición. ¿Por qué? Porque era mayor su amor y pasión que considerar quedarse con esos bienes. Ahora, generado por la comunión y la unión, la convivencia y obviamente el Espíritu Santo. Todo, exacto, todo emanaba de ahí. Del versículo 42. Solo necesitamos hacer una breve aclaración, pero muy determinante. Ellos practicaron la vida comunal, y es lo que estamos leyendo. Compartían todas las cosas, todas las tenían en común. Pero, como dice Elena, pero no fue un mandamiento, ni una imposición, ni un modelo a seguir. Eso fue única y, subrayo, temporalmente en la iglesia de Jerusalén. Después del capítulo 5 no existe esa vida comunal. Necesitamos puntualizarlo. Fue una decisión. De la primera iglesia, pero hasta el capítulo 5 y de ahí en más ya no existe. Ninguna otra iglesia en el Nuevo Testamento hizo esa práctica. ¿Por qué? Porque todo era algo que convergió en ese mismo tiempo, momento, condición, circunstancia. Todo tenía que ver en ese punto específico. ¿Ok? No podemos tomarla como el modelo a seguir porque ninguna otra iglesia la practicó. Debemos darnos cuenta que ese fue específicamente esa condición en Jerusalén hasta el capítulo 5. Después de ahí, después de Ananías y Zafira, todo cambió. ¿Ok? ¿Algún comentario al respecto de esto que acabo de mencionar? Vamos a ver capítulo 4, verso 32. Pero eso es importante que lo coloquemos, ¿eh? Porque una vez un hermano, hace muchos años, me dijo, oye, ¿me prestas tu carro? Pues al cabo todo tenemos que compartirlo, todo en común, todos. O sea, yo se lo pude haber prestado, pero tenía que colocarle que eso no era lo trascendente, eso fue aplicable únicamente en ese tiempo y en ese momento de la iglesia. Aparte, o sea, puede suceder, pero no es lo mismo pedir que ofrecer. No, pero dices, al cabo todas las cosas las tenemos en común, todo lo de todos nos pertenece. No, ese no es el punto, o sea, no es un socialismo, no es una condición de esa naturaleza. Aquello era una disposición voluntaria como resultado de lo que experimentó cada persona para hacerlo. ¿Okay? Capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todo lo tenían en común, lo compartían. ¿Ok? Pero ¿y cuánto tiempo llevó nada más para del versículo 42 al 45? O sea,
¿cuánto tiempo sucedió para que llegaran a esa comunión y a vivir juntos en esa parte? O sea, no fue de un día para otro, fue obviamente... Ese es un proceso que se va dando, pero reitero, después del capítulo 5 no tenemos más esa condición. Eso es algo que tenemos que darnos cuenta bien. Ahí mismo en el capítulo 4, versos 34 y 35, por favor. 4, 34 y 35. Así que no había nada entre ellos, ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Ese es el secreto y la interpretación correcta de lo que estamos hablando. Se repartía acorde a, no al criterio, no a la posición. Había una relación entre necesidad y provisión. Era lo que estaba sucediendo. La ecuación era muy clara. La necesidad requería una provisión y ahí estaba. ¿Okay? ¿Eso qué está diciendo? Que lo que sí evidenciaron es una ofrenda sacrificial. Porque hay ofrendas voluntarias. Y aunque la ofrenda sacrificial es voluntaria, pero es algo que cuesta. Es algo que tienes que pagar un precio. Es como lo que hizo David. Cuando le dijo, no quiero que me regales, porque no le voy a dar una ofrenda al Señor que no me cueste. Esa es una ofrenda sacrificial. Y es donde dices, wow. No tienes que decirle a alguien, no, mira, vendí mi carro para darte, no. Eso es entre Dios y tú. Pero lo que ellos estaban haciendo era precisamente por la condición que se estaba viviendo. Ahora vamos a entrar más adelante en que el por qué lo hacían. Porque la iglesia para muchos representó perder sus empleos. Fueron perseguidos. Fueron despojados. Retirados de sus actividades. Esa es la razón que tenemos ahí. ¿Okay? Por eso es que nosotros podemos hoy tener una gran cantidad de oportunidades de hacer la vida, porque en el tiempo en el que vivimos, aunque ciertamente en algunos momentos hay oposición, no es lo mismo que ellos. ¿Okay? Quiere decir entonces que esa ofrenda sacrificial fue grata, aceptable delante de Dios. Y a veces así va a ser con nosotros. Hay ofrendas sacrificiales que nosotros hacemos o podemos dar a otros. Seguimos con la otra lectura. La que teníamos, nos quedamos en el 45 o 46. En el 45. No. Sigue el 46. Sigue el 46. Y termínalo, el 46 y 47. Dice, y preservando unánimes cada día en el templo. ¿Perseverando? ¿Qué dije? ¿Y cómo era? Perseverando. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay dos cosas que necesitamos resaltar por el tiempo. La primera, su relación propició el convertirse en una familia, en una comunión intensa. Pero lo que necesitamos resaltar es que había un lugar donde ellos se deleitaban, en el templo. Como este domingo compartíamos un día en el templo, ¿no? Cómo ellos se deleitaban en el templo, aunque ya ellos no estaban de una manera directa en los sacrificios, haciendo las cosas por lo que conocían, pero podemos entender que aún todavía disfrutaban la presencia, la compañía de Dios, y ¿por qué no? Quizás sería el tiempo para compartir a otros el mensaje glorioso del Evangelio. ¿Sí? El otro aspecto que tenemos que darnos cuenta, y eso debo puntualizarlo. El medio de crecimiento no es el carisma del pastor.
El medio de crecimiento no son las instalaciones ni el lugar geográfico. El medio de crecimiento no son las instalaciones que podamos nosotros desarrollar. La fuente del crecimiento es el Señor. Ese es el punto. ¿Y cómo es que el Señor? Porque ellos oraban, adoraban, caminaban, cada día tenían una oportunidad de ir practicando lo que recibían. Su corazón era prácticamente del Señor, no estaba dividido. Y el Señor dice ahí, añadía, agregaba. Nosotros hoy queremos agregar a una gran cantidad de personas que se vuelven simplemente asistentes, pero no en convertidos. ¿Y qué resulta? En un grave conflicto. Porque a veces tenemos más cizaña que trigo. No son los métodos, porque estamos tan intensamente ligados a las metodologías, a los parámetros, a las dinámicas que el mundo establece de cómo es que el crecimiento debe ser. Y ahora también tenemos un alto grado de conflicto cuando hablamos de un valor utilitario, porque consideramos que si no tiene un valor utilitario, no sirve, no funciona, es caduco, es carente. Pero nos damos cuenta que si el Señor no añade, no agrega, no atrae a las personas a la iglesia, esto no quiere decir que no prediquemos, que no hagamos evangelismo, no estamos hablando de eso. Estamos diciendo que nosotros sembramos, que nosotros compartimos, pero quien hace la obra de conversión es el Espíritu Santo. Quien agrega a la iglesia es el Señor. El Señor no unge métodos, unge personas. Me surgió una duda de la clase pasada en la semana, una pregunta técnica, de las sorpresas que decían que, sorpresas de quién nos vayamos a encontrar. ¿Habrá salvos de otras religiones? Pues tendría que convertirse, porque de otra manera no se van a salvar nadie. Porque Jesús es el camino y es el único camino. No como lo que predicó el pastor allá de Houston. ¿En un católico? Ajá, por ejemplo, en un católico que... De ahí el Señor la mayoría nos atrajo de ahí, pero si Él se convierte, es como el ladrón. ¿Quién iba a dar un peso por el ladrón? Nadie. Pero en la última hora tuvo un encuentro con el Señor. Ahí es donde tenemos que situarnos. ¿Por qué? Porque si va a haber salvos de otras religiones, entonces ya no es por gracia, es por obras. Ese es el punto que tenemos. ¿Ok? Algo que necesito puntualizar para concluir. Los edificios que nosotros llamamos iglesias no fueron conocidas en el mundo cristiano hasta después del tercer siglo. Fíjense bien. Y nosotros todo lo queremos en el templo. El Señor va a añadir, no. Hasta el tercer siglo fueron conocidas las iglesias o empezaron a ser utilizadas los edificios públicos como el centro de congregarse para alabar a Dios. Pero en los primeros 2 o 3 siglos no había. Todo se conjugaba en hogares, en lugares donde fuera factible hacerlo. Conclusiones. El Señor nos ayude. Y nosotros teniendo la comodidad hasta de poder estar en casa sentado comiendo palomita y ver la alabanza y la predicación, y ni así nos conectamos. Es lo que estábamos diciendo, ¿no? Es ya la decisión de cada persona, ¿no? Exacto. O sea, tomando no esa iglesia como no, o sea, inicial, o sea, sería esa primera iglesia, no iglesia primitiva, o sea, esa primera iglesia en donde el Espíritu Santo era el que los movía y era el que los mantenía y los llevaba a congregarse, o sea, era muchísima gente. Estaba hablando, o sea, que dice fueron 3,000 y aparte Dios iba agregando. O sea, y esa cantidad o esa parte de agregar, o
O sea, pueden ser 5 un día, Hoy, otros 1000. hoy tenemos lo inverso. 7. En vez de agregar, disminuimos. Exacto. Y ese es el punto. ¿Por qué? Teniendo hoy tantas facilidades y teniendo Es que ese es el punto. tantas Es que herramientas exacto, es eso. para poder estar en comunión y poder tener ese alimento, o sea, que al final del día habla de tu prioridad, porque digo, una cosa es que sea fácil sentarnos a ver la clase el martes en donde estemos, pero lo verdaderamente primordial y lo verdaderamente importante es hacer un esfuerzo por llegar, no importa en dónde estés. Y hay situaciones que obviamente se complican y demás, y etcétera, pero cuando antepones esa parte, y no nada más, por ejemplo, hoy, sino el miércoles o el viernes o el domingo o en cualquier otro servicio de la iglesia, Pues estamos aprendiendo cómo hacerlo esa prioridad. y qué hacer. Este es precisamente el manual de la iglesia. Aunque vamos a entender más adelante cuando se complementa todo el Nuevo Testamento, pero este es el manual de cómo ir accionando, qué ir haciendo y de qué manera. Pues gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar, a concluir. Mis hermanos que están a través de las redes, Dios los bendiga, les sustente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu Espíritu Santo que va conduciéndonos paso a paso en ese proceso formativo. ¿Cuánto necesitamos aprender? Nos damos cuenta que hay mucho más camino por recorrer, un largo camino por alcanzar. Y solo en el sustento de la verdad y en el poder de tu palabra, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, y entonces podremos ir comprendiendo más para un servicio de mayor entrega y dedicación. Padre, te damos las gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones.